familia de Gente Real, yo soy Mili, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un queque de coco con ingredientes fáciles de encontrar. La receta está explicada paso a paso para que puedas conseguir un buen resultado. Recuerda que todos los ingredientes, detalles, opciones y todo lo referente al video lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripción. Si eres nuevo en mi canal y te gustan mis videos, dale like, comparte y también suscríbete. Ahora sí, vamos a ver cómo nos quedó este delicioso queque de coco, especial para esas tardecitas que queremos tomarnos un cafecito. Queda espectacular. Empecemos con el vídeo. Queque de coco. Y los ingredientes que vamos a utilizar son 4 huevos medianos. Recuerden que los huevos están a temperatura ambiente y los empezamos a batir. Estoy utilizando un batidor eléctrico, pero puedes utilizar un batidor globo sin ningún inconveniente. Cuando tenemos los huevos bien batidos, vamos a agregar 300 gramos de azúcar blanca granulada. También puedes utilizar azúcar rubia y batimos por unos minutos más. Es muy importante batir bien estos dos ingredientes. Nos llevará algunos minutos y nos daremos cuenta que está lista cuando nuestra mezcla cambia de color y se torna de un color más blanquito. Quiere decir que el azúcar se está mezclando muy bien con los huevos. Miren, nos queda una mezcla más suave, se ve más cremosita y de un color más claro. Esto nos ayudará a que nuestro queque nos quede esponjoso y crezca muy bien en el horno. Recuerden, este paso es muy importante. Y agregamos 3/4 de taza de aceite vegetal, el aceite de tu preferencia. Recuerden que para estas recetas no podemos utilizar aceite de oliva porque es demasiado fuerte. En la cajita de descripción les voy a dejar todas las medidas en mililitros para que les queden muy bien sus recetas, así como todos los detalles del video. Es momento de agregar una cucharadita de esencia de vainilla que queda muy bien con el coco. Agregamos leche de coco. Vamos a utilizar 1,5 tazas, que equivale aproximadamente a 400 mililitros. Vienen tazas medidoras individuales y también vienen jarritas con medidas en tazas y equivalentes en mililitros. Son fáciles de encontrar. Ahora que tenemos nuestra primera mezcla batida lista, vamos a utilizar 400 gramos de harina de todo uso. Le vamos a agregar 1/4 de cucharadita de sal. También le pondremos 2 cucharaditas de polvo para hornear. Y mezclamos estos ingredientes secos. Y lo pasamos por un colador para cernir o tamizar bien estos ingredientes secos. Es importante este paso para que no queden grumos en la masa, ya que a veces se forman pequeñas bolitas que luego son muy difíciles de deshacer cuando se encuentran junto a los demás ingredientes. Miren, estas bolitas nos quedan aquí en el colador. Voy a retirar este bol por aquí para mostrarles mejor cómo vamos tamizando la harina. Vamos a agregarle poco a poco. Este paso es importante, también ayuda a incorporar aire que hace que nuestra mezcla quede mucho más esponjosa a la hora de hornear. Voy a utilizar un batidor globo para mezclar bien estos ingredientes. También te puedes ayudar de una paleta de madera o una paleta de silicona. Como la harina está bien cernida, este paso se nos hará muy fácil. Nos tomará pocos minutos y conseguiremos una mezcla pareja. Seguimos agregando poco a poco nuestra mezcla de harina, sal y polvo para hornear. Si por alguna razón no pueden conseguir leche de coco, también pueden utilizar leche de vaca entera, leche de vaca descremada o sin lactosa. No hay ningún problema. Seguimos mezclando la última parte de harina y ya nos va quedando nuestra mezcla muy pero muy pareja. Y ahora que tenemos todo bien unido, vamos a agregar el toque final, que son 100 gramos de coco rallado. Este queque de coco tiene un sabor muy rico, es muy suave, queda esponjosito, estoy segura que les va a gustar mucho.
Seguimos mezclando y luego vamos a cambiar el batidor globo por una paleta de silicona o madera para asegurarnos que todo esté bien mezclado y no quede nada pegado a los lados del tazón. Es una receta muy sencilla de preparar, lo importante es mezclar bien todos los ingredientes. En esta oportunidad voy a utilizar un molde redondo con agujero. Ustedes pueden utilizar un molde cuadrado, un molde redondo, un molde rectangular, el molde que ustedes quieran, el que tengan en casa, el que les sea más fácil para hornear. Eso sí, tiene que estar bien enmantequillado y enharinado. Volcamos toda nuestra masa en el molde. Como pueden ver, se ven los pedacitos de coco que les van a dar el toque especial para esta receta. Damos unos golpecitos al molde para evitar cualquier burbuja y llevamos a horno precalentado a 160 grados centígrados por aproximadamente 50 minutos. Recuerden hacer la prueba del palillo, tiene que salir limpio. Retiramos del horno y dejamos enfriar. Luego pasamos un cuchillito por todo el borde de nuestro molde y también por el centro. Saldrá con mucha facilidad ya que está bien enmantequillado y enharinado. Esto ayuda mucho a la hora de desmoldar. Lo retiramos del molde y ya está listo para servir. Quiero que vean lo fácil que es. Y vamos a cortarlo para que vean cómo nos quedó por dentro. Los pedacitos de coco se sienten a la hora de comerlo. Realmente es muy rico. Estoy segura que al preparar esta receta les va a gustar muchísimo. En el canal tenemos muchas recetas caseras y opciones para que ustedes puedan preparar todo con facilidad. Están bien explicadas. Voy a acompañar este quequito con una taza de café. Todo tiene un aroma delicioso. Voy a acercarlo a la cámara para que vean el resultado final. Es un queque súper fácil de preparar y el resultado es riquísimo. Y hasta aquí la receta de hoy, espero que la pongan en práctica. Como vieron, con poquitos ingredientes podemos lograr un resultado espectacular, siempre intentando explicarles lo mejor posible para que ustedes lo puedan entender bien y les quede un buen resultado. Estoy muy agradecida con todas ustedes. Hoy quiero enviarles saludos a Daniela Cardoso y a Ana Marieta Oliveros. Besos para ustedes, mis amigas. Muchísimas gracias por sus lindos comentarios, me dan mucha alegría y siempre me impulsan a seguir avanzando. Minasan, domo arigatou gozaimashita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!